Nelson Graña, hace unos días vi la peli de Tom Hanks del Washington Post destapando los documentos de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Aún existen periodistas así de valientes, miles, miles y miles. Y yo conozco muchos. Y gente que por contarte la realidad en Palestina o por contarte la realidad en Ucrania, se la están jugando en la guerra. Manu Bravo, que es premio Pulitzer de fotografía documental, de fotografía de guerra, de fotografía periodística, de fotoperiodismo, ha estado en este canal conmigo. Es un tipo al que yo admiro, pero absolutamente, y he conocido a otros, otro premio Pulitzer, Javier Baulús. Sí, hay miles de periodistas que están haciendo bien su trabajo y que te están informando, porque de lo que tú te enteras, no te enteras de otra forma que por esos periodistas. Probablemente no hacen las cosas tan trascendentes o tan, ¿cómo sería?, esplendorosas, llamativas como el Watergate o el Washington Post, pero la están haciendo. Y son periodistas como Costa, que fue degradado en CNN por quedar bien con Trump y renunció. Y renunció con una dignidad enorme. ¿Por qué lo odiaba a Trump? Porque él lo cuestionaba en la Casa Blanca, en el anterior mandato de Trump. Costa lo enfrentaba de verdad como debe hacerlo un periodista y no como este mamarracho flojazo. Y entonces presiona a CNN para que lo pasen de la hora de la mañana que tenía el máximo rating, a las 12 de la noche. Y él dijo no y renunció. Lo comentamos aquí. Hay gente así, por supuesto, en todos lados. Son los periodistas en México, los matan porque cuentan lo que quiere el gobierno, o lo que quiere el narco, o los matan porque están contando lo que no quieren que se cuente. Por favor, esa visión de que todos son corruptos y todos son imbéciles y todos son malos menos yo, es una de las peores cosas que están dominando el pensamiento de muchísimas personas.